Pásalo nomás, Juan. O sea, déjalo ahí nada más. Ya bueno. Doctora Torres, muy buenas noches. Doctor Flores, agradeciendo por su presencia y el aporte en el tema de hoy día que se va a tratar sobre estatus epilépticos. Colegas, muy buenas noches con todos. Hoy el tema a tratar es, y continuando con lo que es las exposiciones, para realimentar lo que es la parte académica, vamos a tocar el tema acerca hoy día sobre estatus epiléptico. Bueno, ¿no? Hablamos de definiciones de estatus epiléptico. En lo tradicional, pues clásica, que todos pues ya hemos escuchado, la definición conceptual pues es que se define como una crisis comicial, ¿no? Que persiste por un tiempo prolongado de 30 minutos o más, ¿no? O diferentes crisis que se repiten, ¿no? Entre las cuales no hay pues una recuperación completa de la conciencia entre ellas, pues, ¿no? Eh, Ahora en el 2015, pues en el ILAE de la Liga Internacional de contra la Epilepsia propone pues una nueva definición del estatus, ¿no? Epiléptico como una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas, ¿no? Eso está después del punto del tiempo T1, que se va a hablar de ahí en un momento, y es una afección que puede tener consecuencias a largo plazo, pues, ¿no? Que llega pues a un punto temporal T2, ¿no? Incluida la muerte neuronal, la lesión neuronal y las alteraciones de las redes neuronales según el tipo y duración de las convulsiones. Ahora, como vemos en este cuadro, vamos a ver diferentes tiempos, cómo nos van a abarcar, cómo va a ser la evolución y pronóstico de este estatus, ¿no? Como vemos en el cuadro, el punto T1 ya va a ser el momento en el cual pues, el tratamiento debe iniciarse y se considera pues a los 5 minutos, ¿no? De las convulsiones generalizadas tónicas clónicas, ¿no? Y a los 10 minutos para convulsiones focales, ¿no? Con o sin pues deterioro de la conciencia, ¿no? Eh, Se dice que además a partir del T1 es probable pues que continúe la actividad convulsiva, ¿no? A partir de los 5 minutos se va pues a extender por un tiempo mayor, ¿no? El punto T2 pues va a marcar lo que es el momento en el que el daño neuronal indica que el estado epiléptico debe pues, controlarse con anterioridad. Así a partir de este punto ya es posible que se produzca un daño neuronal, pues, ¿no? En el T2, ¿no? Ya que hay un daño a nivel cerebral, ¿no? Por lo cual ya debería controlarse el estado epiléptico, ¿no? Y antes de los 5 minutos puede dar posibilidad de ceder espontáneamente, pues, ¿no? Otras definiciones también que se propone alternativas por Lowenstein en el año 1999, el estatus epiléptico convulsivos generalizados, operacionales mayor o igual a 5 minutos de convulsiones o 2 o más convulsiones con recuperación de la conciencia de manera pues incompleta. Pues, ¿no? Eh, En este gráfico nos resume pues lo que ya lo habíamos explicado por dos puntos de tiempo T1 y T2, pues, ¿no? De acuerdo al tipo de estatus, ¿no? Epiléptico. El T1 ya debería pues empezar el tratamiento y el T2 ya debería haber daño neuronal, ¿no? Como por ejemplo, pues ya se había mencionado en los tónicos crónicos generalizados, que es en el T1 a los 5 minutos y el T2 a los 30 minutos, pues, que empieza, pues, ¿no? Para aquellas focales, pues, en 10 minutos el T1 y el T2 60 minutos, ¿no? Y para aquellos lo que son de ausencia, para los que son de ausencia, pues de 10 a 15 minutos en el T1 y T2, pues, que es desconocido, ¿no? Y también, pues, se ha establecido varias etapas de acuerdo a la duración, ¿no? Del estatus epiléptico, ¿no? Los primeros 5 minutos del estatus han sido, pues, llamados prodrómicos, ¿no? Incipientes. El estado epiléptico de 5 a 10 minutos, precoz, estado epiléptico establecido de 10 a 30 minutos, estado epiléptico refractario de 30 a 60 minutos o cuando persiste está a pesar de un adecuado tratamiento pues, de tres tipos de medicaciones distintas, ya sea de primera o segunda línea, eh, o posterior a ello, pues a los 60 minutos llamados estados epilépticos suprarrefractarios malignos, pues, ¿no? Ya cuando existe este episodio por un tiempo mayor de 24 horas, ¿no? A pesar de un tratamiento con fármacos anestésicos, pues, ¿no?
Dentro de la epidemiología, en la emergencia, es la emergencia neurológica pediátrica más común, con un incidente de 18 a 23 por cada 100.000 niños por año. El 4 y 16% de los pacientes con epilepsias tendrán un episodio de estatus epiléptico. Puede ser la complicación de una enfermedad aguda como encefalitis o puede ocurrir como una manifestación de la epilepsia. La mayor incidencia es en el primer año de vida, entre 51 a 156 por 100.000 por año. El estatus epiléptico febril es de etiología más común. Aproximadamente el 60% de los niños son neurológicamente sanos antes del primer episodio de estatus epiléptico. En el estatus epiléptico febril presenta el 5% de todas las convulsiones febriles y es de la etiología subyacente, pues, ¿no? En la cuarta parte de todos los episodios del estatus epiléptico en la edad pediátrica, ¿no? Y presenta también más de 2/3 del estatus epilépticos en niños entre 1 y 2 años, y la mortalidad llega a ser, abarca un 10 a un 20%. ¿No? Dentro de los factores de riesgo, se han identificado algunos que pueden, pues, aumentar la producción de este estatus, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una epilepsia persistente, ¿no? Aproximadamente un 15% con epilepsia tendrán, pues, un episodio de estatus epiléptico, ¿no? Además, estos se van a producir como una primera manifestación en un 12% de los niños con epilepsia, ¿no? Y durante los 12 meses posteriores al primer episodio, un 16% pues tendrá un segundo episodio, ¿no? El riesgo mayor en niños con etiologías sintomáticas remotas y enfermedades neurológicas previas, ¿no? Que haya una presencia, pues, de alteraciones focales en la electroencefalografía, la presencia de convulsiones focales con generalización secundaria y ocurrencia en el estatus epiléptico como primera convulsiones, pues. Dentro de las clasificaciones manejamos lo que es la semiología, el eje de la primera, el primer eje que es la semiología, el segundo la etiología, en la de 2015, el tercer eje pues de acuerdo al patrón electroencefalograma y pues el cuarto eje de acuerdo pues a la edad, ¿no? Vemos también lo que es la parte de las clasificaciones. En la parte de la columna de esta clasificación va a ser de parte pues, semiológica, ¿no? Estas formas clínicas se van pues a diferenciar pues a base de criterios taxonómicos, que va a ser pues la actividad motora, el deterioro de la conciencia. Y pues acá en la tabla 2 se ve dos grupos principales, ¿no? Aquel estado epiléptico con síntomas motores prominentes, incluidas pues incluidas todos los fármacos convulsivos como podemos ver, ¿no? Y todas las subclasificaciones que aquellas clasificaciones sin síntomas motores persistentes, ¿no? Y que justamente van a representar en forma no convulsiva, ¿no? Y como se ve en el cuadro, cada grupo se va pues subdividir de acuerdo al grado de deterioro de conciencia. Eso es de parte de la parte semiológica, pues, ¿no? Y en lo que es la parte del respecto al eje, por el electroencefalograma, pues se va a ver de acuerdo a la localización, ¿no? Generalizado, bilateral, ¿salud? Patrón de escala periódica, actividad rítmica, delta, punto onda, onda aguda, onda delta, morfología, número de fases, agudeza, grafoelementos, amplitud, polaridad, características relacionadas al tiempo, prevalencia, frecuencia, duración, patrón diario, características relacionadas al tiempo, la prevalencia, la frecuencia, la duración, el patrón diario, el índice, el porcentaje del trazo, la forma de inicio, la modulación, la inducción por los estímulos espontáneos y el efecto de intervención en la descarga, ¿no? También de acuerdo a la edad puede pues, presentarse en lactantes, en niños mayores de 12 años a 12 años, en adolescentes y en adultez mayores de 12 años a 59 años y en ancianos pues mayores de 60 años, ¿no? Esta etiología, por último, de acuerdo a la clasificación por la etiología, ve lo que es la parte de los tipos de estatus epilépticos, tanto abarcado en la parte de definición y ejemplos que hay complicaciones. En la parte febril, el 22% de los estatus epilépticos son provocados por una enfermedad febril, ¿no? Incluyendo pues las infecciones directas del sistema nervioso central, como una meningoencefalitis, pues, ¿no? Y puede ser por una infección respiratoria de las vías altas, una otitis media aguda, ¿ya? Y se deben pues excluir otras causas de infecciones, ¿no? También están los sintomáticos agudos, que abarcan un 26%,
ocurre durante la enfermedad aguda que afecta pues, al sistema nervioso central por una encefalopatía aguda. Y las infecciones pueden ser, las causas de infecciones pueden ser por una meningitis, una encefalitis, hasta incluir un herpes, metabólicos por un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Por una hipoglucemia, una hiperglicemia, una hiponatremia, hipocalemia, ¿no? También tóxicos, traumas, ¿no? A nivel epidural, sudural, intraparenquimatosos por un accidente vascular, ¿no? Cerebral, ¿no? También hay síntomas remotas con recipientes agudos, ya que esto normalmente son pacientes con encefalopatías crónicas, pero con un proceso pues agudo intercurrente, ¿no? Eh, y también una encefalopatía progresiva, ¿no? Que ocurre en un paciente con una patología degenerativa del sistema nervioso subyacente, pues, ¿no? Como una metabalopatías, ¿no? Vemos lo que es la parte de la fisiopatología. Respecto a esta fisiopatología, pues se va a producir básicamente por un desequilibrio de la parte excitatoria e inhibitoria, ¿no? Por lo cual, pues es la descarga neuronal que va a haber pues una alteración en el equilibrio existente, pues, ¿no? Que la excitación neuronal, siendo excesiva la parte excitatoria, la parte inhibitoria ineficiente, lo que va a dar pues a un lugar de una actividad epiléptica sostenida, ¿no? En este caso, en lo que es la parte del mecanismo inhibitorio del GABA, ya, que es un inhibidor del sistema nervioso central, esta se va pues justamente a ser liberada por una neurona, pues, ¿no? GABAérgica, que se va a unir pues a varios tipos de receptores, ¿no? GABA, ¿no? Para que haya una propagación de la actividad convulsiva, se va pues a requerir eh, la activación de receptores N-metil aspartato, ¿no? Para neurotransmisor o excitatorio principal, ¿no? Que va a ser el glutamato, ¿no? Entonces esto va a ver un predominio del glutamato a diferencia de lo que es el GABA, ¿no? Eh, lo que es entonces este receptor N-metilaspartato va pues a facilitar lo que es la despolarización neuronal, pues en presencia justamente del glutamato a través pues, de una afluencia celular de cationes, ¿no? Y entonces estas convulsiones prolongadas van pues, a inducir a un ácido N-metilaspartato a moverse desde el interior de las células a la pared celular sináptica y también pues esta sináptica, ¿no? Lo cual pues va a aumentar una excitabilidad pues neuronal y con lo cual pues se va pues, a producir una actividad epiléptica, ¿no? O por otro lado, la hiperactividad de los receptores glutaminérgicos pues se produce en crisis prolongada, ¿no? Que van a resultar un aumento en los niveles de calcio intracelulares, lo cual va a producir pues una necrosis, ¿no? Y apoptosis celular, ¿no? Justamente se observa mayormente en estos tipos de pacientes con estatus epilépticos, ¿no? También vemos algunos cambios fisiopatológicos del estatus epilépticos a lo que es en la fase 1 y fase 2, que abarca de 10 a 30 minutos, y fase 2 de unos mayor de 30 minutos, en la parte de mecanismos compensatorios intactos y compensadores que fallan. A nivel central, pues de la fase 1 de 0 a 30 minutos es el aumento del flujo sanguíneo pues, cerebral, ¿no? También hay aumento de necesidad de oxígeno, aumento de lactato, aumento de glucosa, y mayor de 30 minutos, pues hay fracaso de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Vasodilatación cerebral, hipoxia, acidosis láctica, edema cerebral, aumento de la presión intracraneal, coma, ¿no? También hay alteraciones del sistema, hay alteraciones sistémicas, ¿no? Por una hiperglucemia, acidosis láctica, y en la fase mayor de 30, en la segunda fase, mayor de 30 minutos, hay una hiponatremia, una hipocalemia, acidosis mixta, falla hepática y renal, ¿no? También hay coagulación intravascular diseminadas, falla multiorgánica, ¿no? Y también hay en el sistema nervioso autónomo, en la fase 1 hay una hipersalivación, temperatura elevada, vómitos, y en la mayor de 30 minutos, en la fase 2, hay una hipertermia, ¿no? Y también hay sistemas cardiorrespiratorios, aumento de las catecolaminas, tanto la adrenalina y la noradrenalina, y aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión pues, venosa central, hipertensión arterial, taquicardia, arritmia, ¿no? Y en la fase 2
mayor de 30 minutos va a haber edema pulmonar, hipoxemia, hipoxia, hipotensión y hasta falla cardíaca, ¿no? Dentro del diagnóstico y tratamiento, respecto a lo que es el diagnóstico y tratamiento, pues deben estar estrechamente pues los dos relacionados, ¿no? Y se deben llevar a cabo simultáneamente y de forma pues inmediata, ¿no? Para evitar la consecuencia de esta patología, ¿no? Hay estudios previos a demostrar pues lo importante, el papel del tiempo, ¿no? Desde el inicio del cuadro hasta la administración del tratamiento, ¿no? En la duración pues de la convulsión y, y el, de la convulsión y ese tratamiento pues que se va a retrasar, ¿no? O es inadecuado a las convulsiones, ¿no? Pueden pues basarse a autosuficiente rápidamente, pues, ¿no? Teniendo más complicaciones, ¿no? Como los objetivos principales del tratamiento, pues vamos a tener en primer lugar, pues uno, mantener las funciones vitales, finalizar la crisis, tanto clínica como eléctrica, el diagnóstico y tratamiento inicial de los casos potencialmente mortales, evitar las recurrencias, minimizar las complicaciones derivadas del tratamiento, evaluar y tratar pues las causas subyacentes, ¿no? Eh, Se dice pues que cada minuto de retraso en el inicio de la terapia hay 5% de riesgo de acumulativo, pues, ¿no? De que el estatus epiléptico tenga pues una duración pues mayor de 60 minutos, ¿no? Estos ya son los que realmente se ve en lo que es la clasificación del estatus de acuerdo al tiempo de la evolución. De 5 a 10 minutos es una fase temprana, establecida de 10 a 30 minutos, de 30 a 60 minutos un estatus epiléptico refractario, pues que no responde a dos o más mediante una primera y segunda línea, y mayor de 24 horas encima no responde con la limitación de anestesias. Hablamos de un estatus epiléptico, pues, refractario, ¿no? Estamos aquí, bueno, esta es una guía americana que encontré en 2016. Acá hay un algoritmo que nos puede pues, a definir cómo va a haber el manejo del estatus adecuado, ¿no? A la línea de tiempo. Y vemos que primero se va a tener de 0 a 5 minutos pues, la fase de la estabilización. eh, Luego, posteriormente, la terapia de la fase pues, inicial que abarca de 5 a 20 minutos. Luego, después de la segunda, que es la terapia. Luego de la segunda terapia que va pues de 20 a 40 minutos y la tercera terapia que va de 40 a 60 minutos, ¿no? Dentro de los 0 a 5 minutos, pues lo que se va en la primera fase de estabilización abarca pues de 0 a 5 minutos. Lo primero es estabilizar al paciente, pues que ya sabemos todo lo que es el ABC, la vía aérea, ¿no? Primerizar la vía aérea, aspiraciones, secreciones, lateralizar la cabeza para que no se aspire, intubaciones si alguno se requiere o llega pues a UCI. En la parte de respiratoria, adecuado con el monitoreo de la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Si es necesario, a veces llegan a colocación de sondas nasogástricas. Lo que es la parte circulatoria, monitoreo de frecuencia cardíaca, presión arterial, accesos venosos, dos accesos venosos, dicen, ¿no? Tanto para fluidos y inotrópicos, ¿no? Elaboración neurológica. Dentro de la evaluación neurológica se ve lo que es una evaluación rápida neurológica completa, ya ver las pupilas, la escala de Glasgow, ¿no? Las alteraciones focales, ¿no? La postura anormales, si hay sinomeningio, fontanelas, ¿no? Si hay presencia de exantemas, hematomas o signos de sepsis o traumatismos. También es importante pues la historia clínica, ¿no? Antecedentes, factores pues que han precipitado a que el paciente convulsione, inicio de la crisis, las características, la duración, las posibles intoxicaciones que haya podido causar las convulsiones. Dentro de los exámenes complementarios, vemos lo que es la parte, se le solicita pues una glicemia. Bueno, se podría solicitar también un hemograma, ¿no? Para ver si hay un cuadro infeccioso que haya causado las convulsiones, ¿no? También una función hepática y renal, electrolitos, calcio, pues mayormente por la hipocalcemia puede también producir convulsiones, ¿no?
magnesio, una gasometría, amonio, pedir un dosaje de anticonvulsionantes, todos ellos en caso de que se sospeche. En lo que es la punción lumbar, considerar punción lumbar para tener una muestra para detención de grano, por ejemplo, empezar en cultivo de líquidos cefalorraquídeos solo si se sospecha pues, de un cuadro de infección, ¿no? Y si hay una sospecha de una no recuperación de conciencia del paciente, ¿no? Porque ahí sí podemos sospechar y solicitar una punción lumbar, ¿no? Si no, no es necesario, ¿no? Ver cuál es el foco infeccioso, ¿no? En la parte de neuroimágenes, esto va a variar, ¿no? En función al cuadro clínico de la sospecha del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, podemos valorar lo que es el uso de la tomografía cerebral, pues si se sospecha pues, de una crisis focales, ¿no? O quizás un traumatismo previo, o sospecha de unas infecciones hemorrágicas, ¿no? O un proceso pues espontáneo, ¿no? Y considerar pues resonancia magnética en caso del estatus epiléptico refractario, pues que, que tenga mala evolución en el seguimiento posterior, ¿no? Dentro de la parte del manejo, como ya habíamos mencionado, en lo que es la parte del 0 a 5 minutos, ahora lo que es la parte de la terapia, en la fase de la terapia inicial de 5 a 20 minutos, luego de la esterilización, trabaja en la primera fase de la línea de tratamiento. Paciente que continúa pues convulsionando, comenzamos con unas benzodiazepinas pues que son de primera línea, ¿no? Y se recomienda pues el uso de benzodiazepinas, específicamente pues a veces lo que es la parte del midazolam, lorazepam intravenoso, diazepam intravenoso, o como terapia inicial de lesión pues dada su eficacia y seguridad a la autoridad que se ha demostrado, ¿no? Y ya tenemos como está la midazolam intramuscular, lorazepam intravenoso, diazepam intravenoso, ¿no? Para entornos prehospitalarios, donde las tres opciones de benzodiazepina de primera línea no están disponibles, el diazepam rectal, el midazolam intranasal y el midazolam bucal son pues alternativas de tratamiento pues inicial razonables, ¿no? La terapia pues inicial debe administrarse con una dosis completa única adecuada en lugar de dividirse en múltiples dosis más pequeñas, pues, ¿no? Las terapias iniciales no deben administrarse 2 veces, ¿no? Excepto la lorazepam y el diazepam intravenoso, ¿no? Que pueden repetirse en dosis completas, ¿no? Una vez, ¿no? Fármacos de primera línea, pues, que manejamos, bueno, mayormente lo que manejamos en la parte de emergencia, pues, son lo que es el diazepam, ¿no? El diazepam en la primera línea endovenoso, ¿no? En unas literaturas dice de 0.2 a 0.5, pero obviamente se maneja de 0.3 miligramos por kilogramo, ¿no? Con un máximo de 10 miligramos, ¿no? En menores de 5 años y, en mayores de 5 años, ¿no? Y 5 miligramos en menores de 5 años, ¿no? También vemos lo que es la parte del, bueno, ¿no? Lorazepam lo manejamos mucho en la parte de emergencia, pero bueno, la dosis de 0.1 miligramos por kilogramo por dosis, ¿no? En 4 miligramos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué fármacos? Fármacos, al menos también si no responden los fármacos de primera línea, bueno, el midazolam también lo hemos manejado a nivel bucal, ¿no? De 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramos, ¿no? En los fármacos de primera línea, ¿qué anticonvulsivantes son eficaces con la terapia inicial y posterior, no? El lorazepam endovenoso y el diazepam endovenoso pues son tratamientos eficaces, ¿no? En primera línea, ¿no? El midazolam intranasal, intramuscular y bucal, además del diazepam interretal, son probablemente efectivas también, pues, ¿no? ¿Qué eventos a veces están pues asociados con la administración de anticonvulsivos, ¿no?
Uno de los eventos adversos que están asociados pues, es la depresión respiratoria, ¿no? Es el evento adverso emergente del tratamiento clínico, ¿no? Significativo, más común, ¿no? Y probablemente pues, no exista una diferencia sustancial entre la administración del midazolam, el lorazepam y el diazepam por cualquier vía en niños con respecto pues, a las tasas de depresión respiratoria, ¿no? ¿Y cuál es la benzodiazepina más eficaz, no? No, bueno, no se ha demostrado o se ha establecido una diferencia significativa en la eficacia entre el lorazepam intravenoso y el diazepam intravenoso, pues, ¿no? Pero en los niños con estados epilépticos, el midazolam eh, intravenoso, ya sea intramuscular, intranasal o bucal, probablemente sea pues, más eficaz que el diazepam intravenoso y rectal, pues, ¿no? Según el nivel 2. Acá vemos lo que es la parte de la fase segunda línea de 20 a 40 minutos. Si las convulsiones persisten, pues pensaremos en el fármaco de segunda línea, ¿no? En este grupo, pues, no hay evidencia que alguna de estas opciones sean, pues, mejores que las demás, ¿no? Las opciones con las que contamos es con la fosfenitoína, el ácido valproico, y ya el levetiracetam. Bueno, la fosfenitoína pues está a 20 miligramos por kilogramo, máximo hasta 1.5 gramos por dosis. El ácido valproico de 40 miligramos por kilogramo, máximo a 3 gramos por dosis. El levetiracetam de 60 miligramos por kilogramo, máximo a 4.5 gramos por dosis, ¿no? Debido pues a estos eventos adversos, el fenobarbital intravenoso es una alternativa razonable, ¿no? De segunda terapia, ¿no? Y si ninguna de las tres terapias recomendadas está disponible, ¿no? Si ninguna de esas tres, el fenobarbital está disponible también para lo que es el tratamiento de la terapia de hemostatios epilépticos. Dentro de los fármacos de segunda línea, según este protocolo de diagnóstico de terapias de urgencias en pediátricas españolas de 2019, dentro de los mecanismos de acciones, tanto como el levetiracetam, el fenobarbital, la cosamida, lo que es la fenitoína o el valproato sódico, son medicamentos fármacos de segunda línea, pues, ¿no? La dosis terapéutica del levetiracetam, pues, está de 30 a 60 miligramos por kilogramo en 5 minutos. Ya, esto se da máximo, pues, hasta 1,5 gramos y administrar, pues, en 10 minutos, ¿no? La fenobarbital de 20 miligramos por kilogramo por dosis y administrar de 10 a 15 minutos. Los efectos adversos de la levetiracetam, pues hay comportamientos agresivos en el uso simultáneo con piroxina previene o disminuye pues, la irritabilidad del paciente, ¿no? El fenobarbital, dentro de sus efectos adversos, reacciones cutáneas, depresiones respiratorias, acna, laringoespasmos, broncoespasmos, depresión del sistema nervioso central. La contraindicación del levetiracetam también hay precauciones en insuficiencia renal, no hay metabolismo en el hígado, y las ventajas, pues, del levetiracetam es falta de interacciones medicamentosas, baja incidencia de eventos adversos en general, buena tolerancia cardiovascular y respiratoria, pues, ¿no? También está la fenitoína, ya que se da a 20 miligramos por kilos en 20 minutos y a 1 miligramo por kilogramo en minutos. Y si cede, mayormente manejamos en piso de 5, 7 hasta 10 miligramos de 2 a 3 dosis intravenosos, ¿no? Y sabemos muy bien que la fenitoína pues tiene una toxicidad cardíaca, ¿no? Por eso pues se da en infusión o en volutrol, ¿no? A 20 minutos, ¿no? También la causa que te puede tener efectos adversos en la fenitoína, pues la hipotensión, las reacciones cardíacas, las reacciones cardiotóxicas graves en depresión de la conducción, fibrilación ventriculares, depresión del sistema nervioso central, hirsutismo, hiperplasia gingival,
En lo que es la parte de contraindicaciones, pues arritmias cardíacas, eh, mayormente la afinidad se diluye en soluciones salinas, isotónicas, que pueden precipitar con soluciones glucosadas. Y dentro de las ventajas, pues, eran experiencia clínica en adultos y niños, eficacia y seguridad evaluados en ensayos, pues, controlados, aleatorios, no produce sedaciones, pues, no mucho. En el ácido valproico, modulación de los canales de sodio y de calcio junto pues con la activación de los receptores GABA, se da pues a 20 miligramos por kilo en 2 a 5 minutos, ¿ya? Y si cede pues de 1 a 2 miligramos por kilo por hora, ¿no? Intravenoso, ¿no? Su dosis, sus efectos adversos, estos efectos adversos o las desventajas es por una hepatotoxicidad relacionada con la dosis, la hepatotoxicidad idiocina, la necrosis hepática fatal, la hiperanominemia, la pancreatitis, la reducción de plaquetas, en las contraindicaciones en menores de 2 a 3 años, hepatopatías, metabolopatías. Los fármacos de segunda línea, la fosfenitoína intravenosa es más eficaz que la fenitoína intravenosa. Bueno, no existen datos insuficientes sobre la eficacia pues, comparativa de la fenitoína y la fosfenitoína, ¿no? La fosfenitoína pues se tolera mejor en comparación con la fenitoína, ¿no? Cuando ambos están disponibles se prefiere pues, la fosfenitoína en función de la tolerabilidad, ¿no? Pero la fenitoína es una alternativa pues aceptable, ¿no? Pero, ya que, bueno, ¿no? Como la fenitoína como un antipirético pues se da lugar a una acción pues primaria, ¿no? Que se radica mayormente en la corteza motora cerebral, pues, ¿no? Donde hay una propagación de la actividad pues anticonvulsionante, pues, ¿no? Y la fenitoína pues es un profármaco, ¿no? De la fenitoína, ¿no? Con soluble en agua, ¿no? Mayormente es en su uso pues parenteral, ¿no? Y también pues se puede administrar por vía intramuscular o vía endovenosa, pues, ¿no? Eh, esto, este es un estudio que se llevó a cabo en abril de 2019 en un ensayo clínico, pues con pacientes de 6 meses a 18 meses con estatus epiléptico, pues, ¿no? Donde se compara pues la levotirazepam con la fenitoína como segunda línea de tratamiento, ¿no? Eh, da como, se dio en abril de 2019 por un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Con pacientes de 6 a 18 meses y se da como conclusión pues que el ensayo clínico pues no mostró que el levetiracetam fuera pues superior a la fenitoína, ¿no? En la tasa de cese de las convulsiones de estatus epiléptico, pues, ¿no? Sin embargo, pues sugieren que podría ser una alternativa a la fenitoína como anticonvulsivo de primera elección para el tratamiento de segunda línea del estado convulsivo pediátrico epiléptico, pues, ¿no? Esto también es un estudio donde se compara la eficacia del levetiracetam y la fenitoína, ya, y valproato para el estatus epiléptico, ¿no? Esto se dio en marzo de 2020, es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, con pacientes mayores a 2 años, ¿no? Ahí tampoco no se evidenció pues diferencia en cuanto a la eficacia y la seguridad entre el levetiracetam, el valproato y la fenitoína, ¿no? Cualquiera de las tres drogas pueden usarse como primera opción de la segunda línea, ¿no? Esto también es otro estudio que compara el levetiracetam versus la fenitoína, igual para la segunda línea de tratamiento, ¿no? Y se llevó a cabo pues, en el año 2015-2018 un ensayo clínico aleatorizado en un centro con pacientes de 1 mes a 15 años, ¿no? Un total de 114 pacientes con el fin pues, de evaluar la eficacia del término del estatus epiléptico comparando pues, el levetiracetam con la fenitoína endovenoso, pues, ¿no? El levetiracetam pues, no fue superior a la fenitoína como tratamiento en segunda línea en el manejo de estatus epilépticos pediátricos, pues, ¿no? Dentro de la tercera fase
pasan los 40, 60 minutos y el paciente continúa convulsionando. No hay evidencias claras que oriente pues, a la terapia en esta fase. La segunda terapia, si la segunda terapia de la segunda fase de 20 a 40 minutos no logra detener las convulsiones, las consideraciones del tratamiento pues, deben incluir la repetición de la terapia de la segunda línea, ¿no? O dosis anestésica de tiopental, o midazolam, o penobarbital, o propofol, todos con monitorización continua con electroencefalograma, ¿no? Acá hay algunos tratamientos para lo que es la parte de un estatus refractario o superrefractario en las dosificaciones tanto de midazolam, el propofol, tiopental, la ketamina, a dosis de 0,2 miligramos por kilogramo, propofol de 1 miligramo, de 1 a 2 miligramos por kilogramo, luego de infusión continua de 20 a 200 microgramos por kilogramo por minuto, el tiopental de 2 a 7 miligramos por kilogramo, en infusión continua de 0,5 a 5 miligramos por kilogramo por hora, ketamina de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 3 a 5 minutos hasta que cesen las crisis y máximo hasta 4,5 miligramos por kilogramo, luego de infusión de 1 a 10 miligramos por kilogramo por hora, ¿no? Y continuar pues el DAES, ¿no? Eh, este en este cuadro pues es parecido a lo que acabamos de ver anteriormente. En los primeros 10 minutos, la fase temprana, pues la primera acción se considera, pues bien, se disciplina a las dosis que se menciona, de 0,2 midazolam, el diazepam de 0,1, el diazepam intravenoso, mayormente de 0,15, pero mayormente se da 0,3 miligramos por kilogramos. También se ve la fase establecida de segunda línea, ya lo que es de 10 a 30 minutos, está la fosfenitoína, el levotiroxetan, el ácido valproico, el fenobarbital, y el estatus epiléptico refractario por encima de los 30 minutos a 60 minutos se considera pues el fenobarbital, el tiopental, pues el propafol y la ketamina, pues, ¿no? Eh, En este cuadrito, la propuesta del algoritmo para la atención de las urgencias de estatus epilépticos, pues nos resume cómo debe de ser el manejo de acuerdo a la evolución del tiempo del estatus epiléptico. Pues, ¿no? Los primeros 5 minutos, el estatus epiléptico precoz, igual es estabilizar al paciente. Primero, los primeros 10 a 20 minutos, considera la primera opción de las benzodiazepinas. De los 20 a 40 minutos, hablamos de los fármacos de segunda línea, ya que ahí está lo que es el levotiroxetan, valproate sódico, la fenitoína. Considera también la piroxina en menores de 3 años, ¿no? Si hacen, digamos, por dosis única, ¿no? Intravenoso, ¿no? También control constantes de funciones vitales, de lo que es la parte de la temperatura, ¿no? Y los diagnósticos y tratos a la causa que se puede ver para la mejora del paciente, ¿no? Y por encima del tratamiento refractario, podemos pues considerar infusiones en estos ítems ya mencionados, pues, ¿no? Midazolam, el propafol, el tiopental, ¿no? Que está pues de 0,2 miligramos, midazolam de 0,2 miligramos por kilo por dosis en bolo a 0,1, 0,4 miligramos por kilogramo por hora, ¿no? El propofol de 3 a 5 miligramos por kilogramo por bolo y el tiopental de 2 a 3 miligramos por kilogramo por bolo, ¿no? En 3 a 5 miligramos por kilogramo por hora. El pronóstico, los factores que contribuyen pues, a la producción de estas secuelas incluyen pues, la edad, la duración del ataque y las enfermedades neurológicas condicionantes, ¿no? La etiología es la principal determinante del pronóstico. Eh, Dentro de las partes de la secuela pues, puede haber deterioro cognitivo, alteraciones de la conducta, déficit neurológicos focales y algunas epilepsias secundarias. Pues. Muchas gracias. Hola.
A ver, Bien, Juan, ¿cómo estás? Si te escuchamos, no te preocupes. Has perfecto. hecho una revisión bastante extensa. Eh, Chicos, si ustedes tienen alguna pregunta, doctor Flores, lo dejo para hacernos el comentario que usted considere de acuerdo a la exposición de Juan. Aló, buenas noches, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí, se le escucha muy bien, doctor. Buenas noches. Ahora sí. Bueno, entonces, quería felicitarlo pues a Juan porque he hecho una revisión bien compendiada pues, de los aspectos que son etiológicos, ¿no? Y terapéuticos, incluso las clasificaciones modernas, ¿no? Siempre, bueno, este es un ovillo de una madeja que a veces viene enredada y a veces uno trata el síntoma y no la enfermedad. Por decir, uno trata un estatus y se olvida la causa. Por ejemplo, es una meningitis o una encefalitis o una hemorragia, o a veces tumor, o a veces un traumatismo no reportado. Entonces, cubrimos todas las etapas del tratamiento de primera línea, segunda, y no vemos más. Por ejemplo, si está cuadro infeccioso de fondo, un cuadro febril, y ahora que están llegando muchas cefalitis autoinmunes o herpéticas, habría que estar considerando estas, ¿no? A veces intoxicaciones, eh, por deficiencia de piridoxina, o a veces por hipoglicemias, hipernatremias. Si uno no corrige eso, el estatus va a seguir. Segundo, también hay que utilizar alguna dosis de monitor, porque cuando ya el estatus es refractario, algún grado de edema va a haber, si es que ya no tiene desde el punto de vista de una encefalitis adicional, ¿no? Entonces, a veces los signos tomográficos no salen inmediatamente, sino después de 12 horas, cuando hay componente vascular. Entonces, lo que tenemos que ver aquí en un estado epiléptico es ver en dónde nos encontramos primero, ¿no? Estamos en Perú, no hay una droga que ya muchos años hemos escuchado, ¿no es cierto? Lorazepam, ni verlo todavía. Y nos encontramos en primera línea con diazepam y midazolam, que ya midazolam lo ha desplazado al diazepam, básicamente que tiene mayor duración, ¿no? Y diazepam tiene la ventaja de ser más rápido, pero dura poco. Entonces, se hizo un estudio digamos, en todas las UCIs, un estudio multicéntrico, y se encontró que a todos los pacientes con trastornos del sensorio se le tomó un electroencefalograma para saber. Y se encontró que el 30% de todos los casos con trastorno del sensorio estaban en estatus epiléptico no convulsivo. Y como todos sabemos, el estado epiléptico no convulsivo tiene los mismos daños neuronales que el convulsivo, solo que no lo vemos, ¿no? El paciente va a estar comatoso, metilación y aparentemente dice, ya se dio la convulsión. Es por eso que el electroencefalograma es una herramienta de control sumamente necesario para estar seguros que el estatus ya remitió como sí, o estamos en una secuela también. Sobre todo si ya estamos en estado refractario, súper refractario, ya secuelas van a haber. Entonces, desde retardo mental, ¿no? Trastorno de conducta, parálisis cerebral, etcétera. Entonces, en el estudio del 30% se determinó que los estados epilépticos no convulsivos estaban presentes en las UCIs, ¿no? En pacientes con trastorno del sensorio independientemente de su causa. Entonces, eso significa que es alta la incidencia en estos sentidos, pero hay que buscarla. Y también la otra parte, los estatus epilépticos convulsivos a veces pasan también a no convulsivos, pensando que uno ya se dio la crisis. Y eso hay que tener un electroencefalograma. Si no hay un electro, no lo vamos a ver. Solo con la clínica podemos sospechar que si el paciente clínicamente ya no hay descargas, digamos, corporales de sacudidas o rigideces distónicas o tónico-clónicas, hay que mirar las pupilas. Si las pupilas están midriáticas y no lo estaban, o están en un hipus pupilar, o sea, las pupilas aumentan y disminuyen, ¿no es cierto? Las pupilas crecen en tamaño y se disminuyen, están como latiendo, y el hipus pupilar.
o están dilatadas. Lo otro, que puede tener signos autonómicos, por ejemplo, una taquicardia que no la tenía o que se ha incrementado, signos vasomotores, piroerección, ¿no? O hipertermia también. Entonces, estamos sospechando con esos aspectos que estamos haciendo clínicamente un estado epiléptico refractario. Para los que han rotado han visto pacientes incluso en ventilación mecánica crónica y por diferentes motivos. Y comienza a tener esos signos que le hemos dicho, le toman un electro y están en pleno estatus. Y no tienen una historia, digamos, de haber tenido una noxa, digamos, masiva, pues una hemorragia, ¿no? Son simplemente las hipoxemias crónicas. Después, así como hay una clasificación de las epilepsias y de las crisis epilépticas, por cada tipo de crisis que exista, puede haber un estatus. Es así que en el, digamos, los espasmos infantiles, el síndrome de West, puede haber también estatus de espasmo infantil y que eso escapa al tratamiento convencional del estado epiléptico tipo Grasmal, ¿no? Para ese estado, digamos, de síndrome de West en estatus, es el tratamiento de elección de benzodiazepina, ¿ya? En bolos y pasar infusión continua de frente, porque esos estatus ya no van a ceder ni a la fenitoína, ni al valproato, es sumamente rebelde. Después, para los estatus epilépticos mioclónicos, también el ácido valproico y las benzodiazepinas, sobre todo estas últimas son los que tienen la primera elección, son sensibles. A veces estamos sufriendo con fenobarbital y no sale, le ponen una benzodiazepínica, un estado epiléptico mioclónico y ceden rapidito. Esos también hay que ver, ¿no? Igual los que ya no tienen esta utilidad como el estado de ausencia, ¿no? Esos son más, más suaves, no comprometen la vida. Entonces puedes utilizar, digamos, el ácido valproico endovenoso, ¿no? Y otro aspecto es que en la mayoría de las UCIs o de emergencias está el tratamiento clásico, pues, que todos han conocido desde el primer grado, ¿no? Que es benzodiazepina de primera, fenitoína, fenobarbital y ventilación mecánica UCI, es casi todos los hospitales tienen. Pero según las ciudades también, en España están reemplazando ese esquema por utilizar de frente el ácido valproico, 30 miligramos por kilo. Y eso es relativo porque para ellos, por cada ciudad tiene su sociedad. Entonces la sociedad andaluza, la sociedad navarra, pregonizan el uso de ácido valproico. Unos dicen 25, otros 30, pero se van por el ácido valproico. También así, vemos de que, por ejemplo, en el caso de los estados epilépticos refractarios, ya se rompe el esquema ya. Cuando uno llega a fase 3, un estado refractario o superrefractario, las normas dicen que se debe utilizar la terapéutica para los cuales los médicos tratantes intensivistas, en este caso, son las drogas que mejores manejan, las que mejores conocen y en las que más experiencia tienen. No hay un parámetro a seguir, como le llaman un fluxograma, característico, típico, es muy variable. Cada centro, cada hospital en cada ciudad tienen una forma de tratar en forma diferente. Para algunos dicen usar primero midazolam y si no ceden pentotal o tiopental, otros al revés, otros los dos a la vez. Entonces, cada uno tiene que ver cuál ha utilizado. Pero se dice que en los estados refractarios que es recomendable ciertamente iniciar primero la benzodiazepinas, o sea, midazolam en infusión continua, antes del tiopental, ¿ya? Por cuestiones estadísticas. Se dice que el 30% puede ceder con el midazolam, pero con el tiopental es un 15%. Y cuando se utiliza, por ejemplo, al revés, primero el tiopental, la respuesta es 10, comparada con un 3, un 4. O sea, ya, como que dicen en otras palabras, el midazolam ya no responde cuando es usado después del tiopental. Y así de caso, no solo esto es una forma absoluta. Hemos visto casos de encefalitis herpéticas que han fallecido y que el intensivista, el que estaba en Traumachoc, le aplicó midazolam, infusión continua más tiopental, algo que se utilizaba como segunda línea en
los casos refractarios dentro de los traumachoc, cuando ya no reconoció refractarios. Entonces decían, ¿por qué han utilizado los dos si primero se hace uno por uno? Acá entró con los dos y ni con los dos pudo controlar. El paciente terminó en un éxito letal. Y entonces ahí viene pues el peligro, ¿no? Que porque la función y uno tiene que ver la etiología. Después, no olvidarse lo que muy bien ha dicho Juan, ¿no? Las dosis totales. La fenitoína 1 gramo máximo. Y para el fenobarbital 300 miligramos sumatorias. Hay casos de que niños de 50 a 60 kilos no han cedido al diazepam o midazolam, incluso la fenitoína. Cuando le ponen fenobarbital, calculan igual 20 por kilo, por 60, 1200. Y le ponen. Y ahí nomás hacen su paro respiratorio. A veces hay suerte porque está la UCI a la mano, pero ahí están pasándose 4 veces el nivel de máximo, de dosis máxima. Entonces, si ven que es un niño grande, no pasar de 300 miligramos, no guiarse de 30 o 20 por kilo, porque no vamos a pasar. Igual que la fenitoína, 60 kilos por 20, 1200, en ese caso, el rango es menor, de 1000 a 1200 es poquita la diferencia, pero en el caso del fenobarbital, de 300 a 1200 es bastante, y eso es lo que hay que tener presente. Para la ácido valproico, en cambio, usan dosis medias. Para un estatus, dosis medias incluso se usa más. Podemos usar 40 hasta 50. Incluso para casos de emergencia van a ver que no van a tener la presentación endovenosa y se ha utilizado también la misma fenitoína en vía oral por sonda nasogástrica y frente a su dosis que le corresponde, y claro que demora un poco más, pero a veces van a ver que no tienen la presentación endovenosa, no hay nada, es un feriado, escasea, no consiguen utilizar esa fórmula. Igual que el ácido valproico, igual con el levetiracetam y la cosamida. Hay centros que han utilizado y felizmente le ha ido bien, no sin eso saber decir de que esa es la primera elección, solamente hace bajo la mano. Y también van a haber casos que es refractario a todo, ya están hasta con infusión de midazolam, tiopental, y sigue convulsionando. Y no, digamos, clínicamente no hay convulsiones, es ser un no convulsivo y en estatus franco. Entonces ahí tienen que utilizar medidas extremas, pues por ejemplo, dieta cetogénica, algunos dicen hidrato de cloral, para otros casos es un sedante nada más suave, pero está descrito. Otros también la hipotermia terapéutica, se le ponen mantas frías, lo llevan a 32 grados, ¿no? Y después van recuperando la temperatura medio grado, digamos, cada hora. Similar a lo que usan en el caso de las encefalopatías hipóxico isquémica, ¿no? La terapia del frío, ¿no? Hay otras formas endovenosas que ponen con catéteres, que es la hipotermia también terapéutica endovenosa o intravascular. Hay unos catéteres especiales tipo refrigerantes que bajan la temperatura, pero con las mantas es también utilizado. Incluso el lidocaína también está reportado el uso, y hemos llegado a este caso, por ejemplo, en una UCI que el paciente era alérgico a todo, estaba en un estatus, paciente con anasarca, edematoso, con edema laríngeo, todo, estaba alérgico a la midazolam, a la benzodiazepina, fenitoína y fenobarbital. Ya no había que ponerle porque todavía no salía el ácido valproico endovenoso. Y estábamos por usar justo midazolam, perdón, la lidocaína. Y no se iba a usar porque ya el paciente hizo un paro irreversible. En plena UCI, con todos los intensivistas al costado, se edematizó la glotis, la cara se hinchó tremendamente. Y era alergia por cada medicamento, se hinchaba y se hinchaba así, pero ya era una cosa, pues, tratamientos extremos. O esos pacientes que no tienen vías también, ya están con flebos, están edematosos, ya canalizados, hinchados, con flebitis. Casos tipo como medicina de guerra, han utilizado también la dosis intraósea, ¿no? La subcutánea, la rectal.
Esa es alguna de las cosas que tendríamos que estar considerándolo, ¿no? Frente a los casos de que estamos frente a un estado epiléptico. Tener también un electroencefalograma para hacer la disyuntiva de que no está haciendo un estatus no convulsivo, porque cuando está en estatus refractario o super refractario, el arte del control del estatus epiléptico está en manejar los tiempos de una monitorización en UCI del electroencefalograma, o sea, una máquina prendida horas de horas, ¿no? Entonces se registra ahí la actividad cerebral y la dosis que está recibiendo. Y el patrón que es de descarga continua de puntas polipuntas, se va a llegar un momento que va a aparecer puntas alternadas con supresión de voltaje, o sea, el electroplano, como de coma, y descargas, como el caso, digamos, de los que han conocido este síndrome de Ohtahara, ¿no? Su electro típico es el paroxismo supresión, este es igualito, paroxismo supresión. Y cuando encuentren ese patrón, ha habido muchas discusiones al respecto cuando retirar ya la infusión continua, porque uno dice, basta que aparezca, no. Se dice que en el 50% del trazado, o sea, de 10 segundos que dura una hoja que se visualice en la pantalla de la computadora, eso está calibrado como para 10 segundos. Con una hoja, digamos, con 5 segundos que tenga de supresión, ya se puede empezar el destete, ¿no? O sea, el retiro, o digamos, del tiopental o de midazolam, de este es el caso. Y hay varias fórmulas de retiro. Por ejemplo, hay una fórmula más usada que es al 5%, hasta 5% por hora, en 24 horas te sale toda la infusión. Otro es 20% cada 4 horas y se retira. Siempre con vigilancia de electro, porque a la vez, cuando uno ha controlado el estatus, puede regresar también y empezar de nuevo. Y ese es el asunto, ¿no? No olvidarse también, digamos, que a veces se está encontrando encefalitis autoinmune y paralelamente pues vendrá a ser la inmunoglobulina, la plasmaféresis, metilprednisolona, que son de primera línea, lo que tengamos, ¿no? En el caso de Hipólito, creo que inmunoglobulinas no tienen, pues es porque es un proceso en hacer la búsqueda del comité farmacológico, las guías, pero se puede hacer, pero tienen ustedes a la mano pues la plasmaféresis, ¿no? Y metilprednisolona que está barata en esos casos, o también aciclovir cuando ya saben que es sospecha fuerte de una encefalitis herpética. Ahora, si es bacteriano, antibiótico, dexametasona. Si es por tóxico, si es por deficiencia vitamínica o hipoglicemia, y con la trema se va a ir corrigiendo paralelamente la etiología, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente siempre, ¿no? Tener un electroencefalograma y considerar al estado epiléptico no convulsivo que puede estar alterando todo el estado vital. Sí. A ver. Bien, doctor, gracias por sus alcances. Chicos, yo no sé si ustedes tienen preguntas para el doctor, alguna duda que les haya quedado. Si bien es cierto, pues el tema es un tema bastante importante para nosotros, los estados epilépticos no convulsivos, no hay una clínica clara, creo que es lo que nos va a llevar a tener más adelante, ¿no? Me llegó a la emergencia una niña con estado convulsivo, está
mencionaba de que era una niña que aparentemente había parado la convulsión, y al contrario, era una niña que seguía estando en estado convulsivo. Y lamentablemente es un proceso que llega a ser en un punto irreversible, y es una niña que hizo un shock neurogénico y multifactorial después al final, porque se complicó, ¿no? Y es lo que a veces, como si es que no lo tenemos presente, si es que no lo pensamos, si es que no seguimos al paciente hasta que se recupere, que es lo propio después de un adecuado manejo, es complicado. Y las complicaciones que ha mencionado el doctor luego son difíciles de manejar, porque ya son niños con secuelas importantes, ¿no? Entonces, en los últimos años, la facilidad, digo la facilidad porque todavía no es tan cierta facilidad de poder hacer los exámenes electroencefalogramas son todavía limitados, pero son muy importantes en estas situaciones. Y ya hemos visto que si lo pensamos, si lo requerimos, sí es posible poder hacerlo, ¿no? Pero hay que pensarlo, como menciona el doctor. Hay niños que entran a UCI, están entubados, están sedados, pero no sabemos si realmente siguen en estado, ¿no? Y hay signos muy finos que tenemos que evaluar y hacer seguimiento para poder pensar que de pronto no se ha controlado el estado convulsivo, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna pregunta para el doctor. Doctor Flores, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Le saluda Anabel Cuscano. ¿Cómo está, doctora? Doctor, una consulta, no sé, en algún momento he visto y he podido también verlo en alguna revisión. No sé si nosotros acá tenemos alguna experiencia o evidencia acerca del uso de lo que es el ácido valproico o el levetiracetam por otra vía, y llámese la vía intrarrectal. Prácticamente es poca, porque el ácido valproico, si bien es cierto, estuvo presente en las guías del Hospital del Niño, por motivos aparentemente económicos, hubo una crisis, y a pesar de que estaba aprobada, no se iba a adquirir. Entonces no podíamos utilizarlo, digamos así, con esa facilidad, porque si bien es cierto, no es un medicamento tan carísimo como otros, más a veces hay gente que tampoco puede comprarlo. Entonces, y como no está ni para comprarlo en el mismo hospital, tiene que salir afuera, y afuera en las otras boticas, farmacias, no lo tienen así nomás, entonces hay que buscarlo bastante. Entonces no hay mucha facilidad, digamos, en la administración, pero se tiene en cuenta cuando las vías están ya afectadas, ¿no? No hay vías, está edematoso, con flebitis, y difícil de canalizar también, se colapsan, se comienzan a chocar. Esa es una vía que también lo están usado, pero muy rara vez. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Yo tenía una duda. Le habla Milagros, residente R2 de Pediatría. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho, claro. Doctor, si bien sobre respecto del uso de las drogas de primera y segunda línea, yo tengo que utilizar una droga, escoger una droga de las de primera línea, y si no sé de pasarme a la segunda línea, o está bien el uso, o es correcto el uso de que yo utilizo las de primera línea y puedo utilizar, por ejemplo, diazepam hasta 2 veces y luego utilizar otra benzodiazepina como el midazolam, y si no sé pasarme a la de segunda línea. O sea, mi pregunta es si es correcto utilizar esas 2 benzodiazepinas como primera línea. Esa era mi duda, doctor. Generalmente sí está aceptado repetirlo, pero con la misma, no con otra. Ya, doctor. He usado en casos extremos de que se te acabó la ampolla y no tienes otra, por ejemplo, en el coche de paro o en emergencia, se cayó, se pasaron la fecha, o no hay en stock a veces escasean también. Ahora no tanto como antes, sí, escasea mucho. ¿Se acuerdan ustedes que por televisión salía, se necesita tal producto, letritas que pasaban? Ahora Sí. hay más cantidad de laboratorio, ya no se ve mucho, es algo, medicamentos muy raros, ¿no? Muy poco conocidos.
Pero antes salían esos medicamentos, ¿por qué? Porque no había cantidad de cadenas como hay ahora, y a veces pasaba una emergencia y a veces no estaba surtida, pues no. Solamente en farmacia quedaba, cuando iban a comprar, solo una ampolla de uno y otra de otro. Y con eso a veces no tienes nada, tienes feno de frente. Y el familiar, la mamá te dice, haga algo. Y tú dices que me traigan el otro, nunca va a llegar. Y se rompe el esquema y le tienes que poner algo pues que tengas a la mano. A veces hemos parado con un fenobarbital. Y también vigilando pues, ¿no? Que no pase, porque cuando no usan las etapas, pues, puede haber reclamos, ¿no? Pero cuando uno tenga apuros, tienes que solucionarlo con lo que tengas. Ya, doctor, muchas gracias. Sí, de pronto el comentario de Milagros, doctor, es en relación a que efectivamente habemos colegas que de alguna forma a una poca o no respuesta de una segunda dosis de diazepam indican midazolam, ¿no? Y a veces, bueno, y el midazolam pues no es una medicación que yo la tenga a mano en el tópico de pediatría, ¿no? O sea, probablemente ya el paciente está en trauma shock y ya la no respuesta es una conducta que sí he observado y que se coloca midazolam como una dosis, como bol, ¿no? Y luego usan la segunda línea, que ya empiezan con fenitoína, no hay respuesta, pasan a fenobarbital, donde ya el niño está monitorizado, y si no, ya empiezan con el midazolam, pero ya en infusión, ¿no? Y usualmente pues ya estamos preparados probablemente a un niño que pueda hacer si es que ya no está en depresión severa respiratoria, con intubación. Entonces ya es un manejo más avanzado. Y como usted bien dice, antes teníamos esas limitaciones de la medicación, ahora de pronto son más accesibles, ¿no? Sobre todo la primera y de la segunda línea. Y bueno, la tercera, nosotros como pediatras realmente no lo manejamos, ya estamos hablando de un niño, si no entra un shock en cuidados intensivos, ¿no? Para poder hacer ya maniobras de manejo avanzado, ¿no? Entonces, pero sí es un esquema que se ha utilizado y que de pronto todavía lo están utilizando en emergencia. No sé, chicos, ustedes que lo ven, cómo es que lo han estado manejando, es lo más frecuente, ¿no? Sí, Hola, doctora. Doctora, sí, sí, doctora, como dice a veces Milagros, a veces usamos lo que es la parte de las benzodiazepinas de primera línea y a veces ya nos pasamos a la de segunda línea, pues, ¿no? Cuando vemos que por haber el paciente, pues, no hay respuesta o quizás, como dice el doctor, ¿no? A veces tomamos la decisión de pasarnos de frente a la segunda línea, ¿no? Pero en sí, mayormente lo que siempre hacemos es del medicamento que estamos pasando, por ejemplo, en diazepam endovenoso, después de 5 minutos le volvemos a repetir lo que es la parte del mismo medicamento, ¿no? Y así por partes para poder ver el trazo de la respuesta del medicamento si es que deja de convulsionando al paciente, pues, ¿no? Después con la fenitoína, después con el fenobarbital, como se menciona, pues, ¿no? Pero mi pregunta, doctor, era, ¿qué pasaría si el paciente es alérgico a la fenitoína o al fenobarbital, ¿no? Que se aplica en emergencia, pues, ¿no? Y no responde, pues, a ningún medicamento de primera línea. Eh, y también es alérgico al midazolam. Ya En cuando ese es entonces, alérgico a eso, estas medidas extremas ya, eso ya tienen que pasar a UCI, lo ponen en ventilador y ya como no va a haber, digamos, peligro de un paro, ya está en ventilador, le ponen, digamos, tiopental, pentotal. Ya de frente no quedan otras etapas porque es bien difícil que tengan valproato. Y en la práctica usamos valproato y lo que veo no para, como menciona en la literatura, que el 60% más que no. Nosotros no vemos
y tenemos estatus en piso bastante, ¿ya? Refractarios incluso y con polifarmacia. Entonces, tenemos bastante para pero no vemos esa respuesta. Y digamos, en UCI tampoco no hay mucha experiencia del uso de lidocaína. Eso también hay que estar bien. En realidad es lo que tengas a la mano, que otra cosa ya tendrá que entrar ahí, hipotermia terapéutica, ¿no? Medidas extremas, si es alérgico, como te digo, desde chiquito, no va a tener mayor cosa. Ya para integrar el que sea alérgico es bien, bien triste, ¿no? Que sea, a veces a uno, pero si es a todo también, ¿no? Entonces, el punto de frente a anestesia general. Y eso también hay que, ahora ya se conoce más, pero antes te decía, pasa UCI y te preguntaban a qué plano lo llevo, como si fuera una operación. Simplemente hay que llevarlo a los patrones que están descritas digamos, en la terapéutica, no al plano, sino a su dosis. Entonces, eso es lo que siempre dicen. Uno le da tratamiento, sale tu turno y al que entra la noche le quita y entra el estatus de nuevo. Porque en un estatus, estas drogas endovenosas de infusión continua no se suspenden bruscamente, eso se suspende, digamos, con que le estamos diciendo. Más de 48 horas por lo menos. La batería se me está bajando desde en 6 ahorita se me ha dado. ¿Se escucha? ¿Se fue la voz? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Allá. Entonces, ese es el asunto. A veces los niños con alergia, esos son los más peligrosos, ¿no? Se van a complicar. Felizmente, doctor, no hemos tenido esos casos y espero que no lleguemos a esos casos, pero sí, pues hay que tener en cuenta y tener claro los lineamientos para poder actuar, ¿no? En el momento. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, creo que ha sido una revisión bastante extensa la de Juan, y doctor, gracias por sus aportes, el conocimiento y la experiencia que usted tiene allá. De pronto, pues ustedes ven mucha más cantidad y tipos, ¿no? De todas las formas habidas de epilepsia, y que es importante que todos lo tengamos en cuenta para buscarlos o tratar de encontrarlos cuando algo no está funcionando bien, ¿no? Porque no es, pues, siempre responder rápido a las crisis, los estados epilépticos, ¿no? A veces hemos tenido problemas como el último que le mencioné, y lo que no queremos es darnos cuenta tarde, ¿no? Cuando ya se produce una lesión, que al final es lo que se debe evitar, ¿no? Con el control adecuado de un estado epiléptico. Bien, doctor, le agradecemos mucho, ya que los chicos, bueno, parece que no hay más preguntas, por acompañarnos y poder responder nuestras dudas y consultas. Gracias, Listo, doctor, doctora. un gusto. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctor. Gracias por el apoyo. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias, doctor Flores. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias.